Perfecto, todo listo. Entonces vamos a dar inicio precisamente a esta última charla que tenemos el día de hoy con el doctor Eduardo Alvarado, quien nos compartirá sobre el tema de estrategias para minimizar la resistencia a los antimicrobianos en odontología. Doctor Eduardo es cirujano maxilofacial, docente en la universidad desde el 2002 hasta la fecha en la Universidad de Carabobo y Universidad de Rómulo Gallegos de Venezuela, ex coordinador del posgrado de cirugía bucal y maxilofacial en la Universidad de Carabobo y también ex coordinador de la unidad de curricular cirugía de la Universidad de Carabobo. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor Eduardo. En estos momentos ya lo hemos nombrado como coanfitrión y dejamos de compartir pantalla para que sea usted quien inicie la charla del día de hoy. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, lo podemos escuchar perfectamente, doctor. Ayúdeme aquí para compartir pantalla, por favor. Está ya nombrado como coanfitrión para que usted mismo pueda empezar a compartir. A ver, dame un chance acá. Mm, ¿Dónde? Compartir pantalla. ¿Me ven? Estamos viendo, sí, precisamente la pantalla inicial y por favor, si lo colocamos en pantalla completa para poder dar inicio. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ok, bueno, buenas noches a todos. Primeramente, gracias por la invitación. Me disculpan el horario porque realmente con este problema de la luz hubo unos cambios necesarios para adaptarlo a esta hora. Bueno, primeramente darle las gracias, como usted como decía, por la oportunidad de comunicarme con ustedes y básicamente para compartir. Esta charla no es una charla netamente teórica, más bien me gustaría que sea más participativa con el resto del público, de los asistentes. Entonces, déjenme ver si... Ok, ¿se ve? ¿Aló? Doctor, en este momento también está encendida su cámara, lo podemos apreciar también. Ok, perfecto. Entonces, quería, como le estaba comentando, que esta fuese una charla totalmente participativa. En cualquier momento me pueden interrumpir, preguntar, no hay ningún problema. Más bien sería bastante importante que en algún momento pudiesen participar directamente. Estamos totalmente a la hora. Una corrección aquí. Docente universitario realmente es del 92. Si no hay una aclaratoria aquí en este caso. A partir del año 1992 como docente universitario. Bueno, vamos a comenzar entonces. Mucho se ha hablado sobre lo que es la resistencia bacteriana. Vamos a obtener muchísima bibliografía, muchísimos artículos, muchísimas revisiones en las cuales nos está hablando de hace mucho tiempo sobre el hecho de haberse presentado durante muchísimo tiempo lo que son los casos de resistencia bacteriana. Entonces, eh, toda la bibliografía está a la mano. A través de diferentes artículos podemos verificar estos casos. Es un tema bastante controvertido porque en muchas situaciones, dependiendo de cada especialidad, se toma el acto de medicar sin ningún tipo de control, algunas veces justificado, otras veces de manera automática. Y la idea es que tengamos la suficiente, vamos a decirlo, capacidad para entender en qué momento se puede medicar y en qué momento no se puede medicar. Por eso digo que es algo controvertido porque nos enseñaron durante la universidad durante mucho tiempo que cualquier proceso infeccioso leve, moderado o severo debe ser medicado. La experiencia clínica a través del tiempo nos ha dado la manera de entender que en muchos casos no necesariamente tenemos que medicar, sino con procedimientos poco invasivos podemos resolver el caso sin necesidad de que llegue a una situación en la que realmente se tenga que medicar. Vamos a tener muchos conceptos con respecto a la resistencia bacteriana. En estos casos tenemos algunas situaciones en las cuales nos dice que
Vamos a definirla como el mecanismo por el cual la bacteria puede disminuir la acción de los agentes antimicrobianos. Generalmente se habla de dos tipos, una de tipo natural o intrínseca, la cual es propiedad específica de las bacterias. Y eso se hace, o prácticamente antes del uso de los antibióticos, ya esa capacidad de la bacteria estaba presente en ella. Esta resistencia puede presentarse de manera vertical, quiere decir de que generación en generación la bacteria transmite este tipo de resistencia. Y la otra llamada adquirida, que es la que generalmente es la que se presenta con mayor frecuencia, es la transmisión del material genético de una generación de bacteria a otra. Esto sin necesidad de haber estado en contacto de esta bacteria resistente, nueva bacteria resistente, con un antibiótico anterior. Vamos a manejar algunos conceptos que nos habla de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la OMS nos dice que la resistencia a antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud. Estos conceptos yo lo he venido escuchando desde hace mucho, mucho tiempo, prácticamente desde que estaba eh, como estudiante universitario, estudiante de la carrera de odontología. Siempre se estaba hablando de que en algún momento el uso indiscriminado de los antibióticos podía llegar a producir una resistencia bacteriana que prácticamente nos quedamos sin poder utilizar un antibiótico cuando sea específicamente necesario. Entonces, la OMS lo ha manejado desde hace muchísimo tiempo. Eh, la OMS siempre te va a dar algún tipo de conceptos sobre el uso de antibióticos y algunas pautas necesarias para ese uso. Cuando ellos se refieren a evitar el uso de amplio espectro, el uso amplio en los casos de profilaxis antibiótico, es porque la profilaxis antibiótica hoy en día ha cambiado de acuerdo a ciertas características que debe tener ese paciente para recibir ese tipo de tratamiento de manera profiláctica. Yo recuerdo que anteriormente nos decían que profilaxis antibiótico era específico en el caso de fiebre reumática, alguna alteración cardíaca, sobre todo en el caso de valvulopatías, y básicamente esos eran los dos grandes, y bueno, pacientes inmunosuprimidos. Esos eran los tres grandes grupos en los cuales se utilizaba como reglamentación el uso de profilaxis antibiótica. Hoy en día, si bien es cierto que esos pacientes aún actualmente entran en ese rango, prácticamente la historia clínica y la condición de cada paciente es lo que nos va a determinar en algún momento cuándo utilizar de manera profiláctica o no un antibiótico, tomando en consideración también que la profilaxis de antimicrobiano antibiótico utilizada sin control es la que de una manera u otra ha producido alto grado de resistencia bacteriana. Decimos entonces que ha cambiado los casos de endocarditis infecciosa, ha cambiado el uso de ese antibiótico de manera profiláctica eh, a que se categorice de manera muy específica cada caso particular. En algunos casos nos van a hablar que de manera correcta o incorrecta, que nosotros los odontólogos somos prácticamente los que llevamos a cabo o estamos induciendo a producir una resistencia bacteriana por parte del mal uso que le hacemos al odonto. Esto se debe a que el uso frecuente, el uso marcado, la cantidad de pacientes que manejemos, la cantidad de procesos infecciosos que tengan en boca, nos lleva a utilizar grandes dosis de antibiótico o a una gran mayoría de pacientes. Y de otra manera es que se tiene como referencia que de cada 10 recetas de antibióticos son dadas en los Estados Unidos, en ese gran número de pacientes del universo que se van presentando en la consulta diaria. Se dice también que los odontólogos recetan o prescriben antibióticos alrededor del 10% de todos los antibióticos comunes. La profilaxia antibiótico dentro del uso de la práctica médica se refiere al hecho de administrar una hora antes de cualquier procedimiento quirúrgico el medicamento que hayamos seleccionado como profiláctico en este caso. Esta profilaxis se supone que tiene como finalidad prevenir el desarrollo de infecciones de manera postquirúrgica.
actuando sobre los microorganismos capaces de contaminar el campo operatorio antes de que se colonice estas bacterias en ese campo quirúrgico. Hay conceptos que son muy tajantes por parte de la OMS y por parte de los estudios que se han hecho anteriormente. Tajantes en el sentido de que marcan o engloban al odontólogo o un procedimiento de manera muy rígida sin tomar en consideración la gama de situaciones en las cuales se presentan para que uno decida en algún momento utilizar un antibiótico o no. Entonces, son conceptos bastante amplios que no deben ser manejados de manera tan rígida, de manera tan literal. Hay muchas personas que han hecho estudios sobre esto. Todos hablan de que son problemas de salud pública. El problema que yo veo básicamente en estos casos es que es bien, es correcto. Tanto la OMS como muchos investigadores han hecho una serie de consideraciones para prevenir, que nos puedan ayudar a nosotros a prevenir cierta carga de influencia como personal de la salud en el papel que jugamos en producir resistencia bacteriana. Yo creo que esos estudios son importantes, da una respuesta bastante lógica sobre la situación actual, pero a nivel de Latinoamérica existen muchas características por parte de situación país, en cada caso de cada país distinto, situación del paciente, situación de la comunidad, costos de antibióticos, manejo de esos procedimientos quirúrgicos o no. Entonces, no es tan, como digo, no es tan preciso que la OMS o algún tipo de investigador nos diga, estas son las pautas para manejarse. Ciertamente hay que tomarla en consideración, pero hay que ver otras cosas que están jugando un papel importante en el desarrollo de esta resistencia bacteriana. Recordemos que luego de aparecer la penicilina G de manera masiva, prácticamente comenzaron a haber fracasos terapéuticos, sobre todo en el uso eh, o la aparición de resistencia bacteriana. Entonces, por lo que estamos hablando de manera general, esto no es una cuestión de aparición reciente, esto tiene años formándose, años produciéndose, y una de las cosas que últimamente se aumentaron los casos o se vieron clínicamente resultados clínicos y fracasos terapéuticos clínicos fue posterior al problema de pandemia del COVID-19. Aquí hago un paréntesis porque yo creo que de todos he conocido el uso y el abuso que se hizo de la acitromicina para prevenir problemas respiratorios en caso de presentarse el COVID-19 o la infección por SARS-CoV-2 o que en efecto el problema ya estaba instaurado como una entidad, una enfermedad en algún tipo de paciente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando revisamos la literatura y cuando hablamos de problemas de alergia a los medicamentos, por sobre todo los casos de la penicilina, eso nos lo inculcan mucho en las facultades y a través de diferentes maneras de educación continua. El antibiótico de uso común en odontología es la penicilina. Eso es prácticamente el tratamiento ideal de elección, de primera línea. En caso de alergia a ese medicamento, entonces surgen alternativas como la clindamicina o la acitromicina. Volviendo al caso del COVID-19, cuando hubo la pandemia, se popularizó mucho de que, entre otros muchos medicamentos, la terapia profiláctica de acitromicina para prevenir el COVID-19. ¿Qué sucedió después de esto? Pasó lo que pasó con el COVID, hubo los resultados que se tuvieron con el COVID, y en algunos casos, cuando realmente el paciente era sensible o el tratamiento de elección era la acitromicina, se consiguieron con alto índice de resistencia a la acitromicina por ese uso indiscriminado que se le había dado a ese antibiótico en esos momentos de urgencia médica que todos padecimos. Entonces, esto es uno de los casos típicos en los cuales el uso y el abuso de antibióticos, bien sea por desconocimiento, bien sea por alguna manera de protegernos de alguna forma sobre este tipo de enfermedades,
dio como resultado grandes casos de resistencia bacteriana. Entrando en temas ya con lo que nos corresponde a nosotros como odontólogos, tenemos una afirmación que juega un papel importante en el hecho de nosotros como actuantes, en el caso de la salud, en el caso de odontólogos, cómo evitar en algunos casos usar indiscriminadamente antibióticos cuando el procedimiento que podamos hacer simplemente con una maniobra, con un tipo de tratamiento de conocimiento de lo que estamos haciendo y que lo hacemos a diario, puede evitar un uso indiscriminado de antibióticos. Aquí hablamos de que el tratamiento ideal, las infecciones odontogénicas, es el drenaje y debridación de los tejidos infectados por medio de abordajes intraorales y operaciones estomatológicas en tratamiento periodontal, terapia pulpar y extracciones dentales. Esto lo podemos hacer, lo puede hacer de manera práctica un odontólogo general. Todos estamos capacitados para hacer un drenaje dental, por vía dental. Así no seamos endodoncistas. Una emergencia odontológica, una emergencia endodóntica que se presenta con dolor, que son uno de los grandes casos o muy frecuentes casos que se nos presentan, es y aquí entro a jugar un poco lo que es el hacer y el quehacer y que pensemos un poco cuando se nos presenten estos casos. No digo todos los odontólogos, pero sí hay una gran mayoría de odontólogos profesionales que ante cualquier emergencia de este tipo, lo primero que indican es antibiótico. Vamos a indicarte antibiótico por 3, 4, 5 días. Luego que tengas ese efecto de tratamiento antibiótico, viene y hacemos el drenaje. Es poner a pensar un poco cuál es la causa que está produciendo la situación por la cual viene ese paciente. Paciente con dolor, que te dice que tiene un dolor pulsátil, que no durmió el día anterior, usted lo evalúa, tiene una gran caries presente. Sin ser endodoncista, podemos decir que aquí hay una lesión que puede estar en vías de que esa pulpa tenga un mal pronóstico. Entonces, la emergencia endodóntica en esos casos y aquí prácticamente doy esto abierto a los endodoncistas, por maniobras, como decimos anteriormente, maniobras tan simples como una apertura cameral, un debridamiento de ese tejido pulpar y a veces, si conseguimos una lesión de aumento de volumen en la zona periapical, clínicamente hablando del surco vestibular, podemos hacer una pequeña punción y ayudar con un drenaje endodóntico o intracanalicular. Eso alivia el tratamiento, alivia la sintomatología del paciente y en muchos casos evita el uso de antibióticos cuando el proceso aún está en inicio en estos casos. Entonces son situaciones en las cuales podemos hacer nosotros como odontólogo general, no necesariamente tenemos que ser endodoncistas o cirujanos para realizar este procedimiento. En nuestra formación estamos capacitados para hacer este tipo de tratamiento. Ahora, hay algo que toqué anteriormente y que es la base de todo esto, que el uso racional de antibióticos se basa específicamente en el diagnóstico específico que tengamos enfrente en cada paciente. O sea, no todo tratamiento, no todo caso, no todo paciente es un paciente para medicar. Hay casos que se pueden contemporizar, ya vamos a ver más adelante qué se refiere a contemporizar y en qué momento actuar. Pero repito, con lo que anteriormente estábamos hablando, en muchos casos el conocimiento que tenemos general de cómo abordar este tipo de pacientes nos evitaría un uso indiscriminado de antibióticos. Por ejemplo, este caso específico nos está hablando de una lesión ubicada que se puede presentar en diferentes zonas de la cavidad bucal. Podemos tenerlo en lengua, el paladar duro, paladar blando, pared de la pared faríngea posterior, las amígdalas palatinas o amígdalas linguales y en labios y en diferentes zonas de la cavidad bucal. Pero las más frecuentes son las que estamos marcando en este caso. Este es un caso de infección por virus de papiloma humano. Por lo tanto, este es un tratamiento que no requiere antibiótico porque no es una lesión de tipo bacteriano, es una lesión netamente viral. El más conocido de infecciones virales, los casos de herpes simple, con la presencia de las vesículas típicas, en las cuales nos está hablando nos está diciendo de dos formas, que primero
podemos estar en capacidad de identificar que esto es una infección por un virus, por lo tanto los antibióticos no tienen ningún efecto en estos casos. Y por otro lado nos está diciendo que el virus del herpes simple es un virus que se presenta cuando el sistema inmune está deprimido. Entonces, básicamente, tenemos que entender que este paciente, por alguna u otra razón, su sistema inmune se ha deprimido de tal forma que ha sido capaz, o si no es una prima infección, y ha sido infecciones secundarias apariciones frecuentes, que cada vez que se presenta esta situación nos indica que el paciente está inmunosuprimido. Entonces, es otro caso en los cuales nosotros evitamos utilizar antibióticos porque los antibióticos no tienen ningún efecto sobre las infecciones de tipo viral. Otra muy frecuente, y esto nos ayudamos entonces con los casos clínicos y lo que tengamos en la que realizar con historia clínica del paciente. Un paciente en el cual le presenta cuadros febriles, en los cuales hacemos revisión, nos visita, quizás no por el cuadro febril, sino por otra situación que sea concomitante para que sea un tratamiento de tipo odontológico, y vemos estas manchas que son típicas, que es las que se conocen como manchas de Koplik. Nos está hablando entonces que son situaciones en las cuales está presente el sarampión, son típicas, son patognomónicas del sarampión. Otro caso de infección viral en la cual, aunque presente caries este paciente, que se puede resolver de otra manera, nos está hablando entonces que es un paciente que tiene en este momento una infección de tipo viral, la cual no responde a antibióticos. Por lo tanto, el uso de antibióticos no es el más indicado en estos casos. Por otro lado, igual que el caso del herpes simple, cuando presentamos este tipo de lesiones, las cuales tomamos una gasa y la eliminamos con facilidad y deja una zona prácticamente sangrante, lo que nos viene a la mente entonces es los casos de candidiasis de tipo oral. Ojo, recordemos que el hongo de la cándida es un hongo oportunista, que quiere decir entonces que él se va a presentar cuando el sistema inmune de este paciente está bastante deprimido. Entonces podemos tomar como consideración de que, primero, es una situación que en la cual el paciente tiene sus niveles de defensa bastante bajos, está bastante inmunosuprimido, para que esto se produzca, y que esto es una infección de tipo fúngica en la cual los antibióticos no tienen ningún efecto. Recordando también que en los casos de candidiasis, la presentación bucal, la presentación en toda la cavidad bucal, ya nos indica que todo el tracto gastrointestinal está tomado. Entonces, cada vez que tengan un paciente en estas condiciones, entendemos y entendamos que no es una situación que se presentó en boca, ya es la manifestación clínica de que el tracto gastrointestinal está tocado. Por lo tanto, su sistema inmune nos está diciendo que está bastante comprometido. Entonces, con todo esto lo que queremos resaltar es que tenemos que tener un diagnóstico claro de cuándo utilizar un antibiótico, cuándo, dependiendo de la sintomatología, las características clínicas de este paciente, nos esté diciendo que es una infección por virus, una infección por hongo, una infección por protozoarios, y que no es una infección de tipo bacteriana. ¿Por qué? Porque el antibiótico no va a tener ningún uso, ningún efecto. Vayamos entonces lo que realmente nos lleva a este tipo de charla. Es identificar que las infecciones de tipo ontogénica básicamente es precisamente porque existe una lesión en una estructura dentaria. Es el gran porcentaje de casos que se nos pueden presentar. ¿Por qué el gran porcentaje? Porque pueden haber infecciones a nivel de hueso que también tienen que ver con huesos maxilares, que tienen que ver repercusión en cavidad bucal. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un caso de este tipo, podemos entonces determinar que el hecho de que un proceso infeccioso ya llegó a lo que es la estructura cameral y prosiguió su paso a través de la estructura del conducto, fue capaz de perforar tabla ósea y llevar a cavidad bucal. Entonces estamos hablando de que esta es una unidad dental en la cual va a requerir, dependiendo de las condiciones clínicas de esa estructura dental remanente o de las condiciones que hay que tomarlo en consideración, por supuesto,
la situación económica de cada paciente, va a requerir o tratamiento endodóntico o exodoncia de la unidad dental, dependiendo de la característica de cada caso. Pero en el momento que se nos presenta este paciente, con el simple hecho de hacer una punción, drenaje de esta zona y quizás hacer remoción de esta corona y hacer el drenaje dental si no hay tratamiento endodóntico previo, es suficiente para que esta situación vaya desapareciendo poco a poco sin necesidad de utilizar tratamiento de tipo antibiótico. Entonces, pero lo que tenemos que tomar en consideración es que estar claro, toda la carrera nos dijeron que, o nos han dicho que, y ciertamente es así, que las bacterias que colonizan boca son gran cantidad de bacterias que no vamos a nombrar porque todas las conocemos. Son los microorganismos presentes. Vamos a catalogar de manera general como los aerobios, aerobios facultativos y los anaerobios de tipo estricto. Entonces, si esta situación se presentó en boca, yo no puedo pensar que la agente causal es una bacteria de tipo aerobia o aerobia facultativa. Ya cuando una estructura que involucra hueso, me está hablando que es un proceso infeccioso de tipo anaeróbico. Sin embargo, si yo voy repasando lo que estudié por la parte de microbiología y farmacología, entiendo que el antibiótico ideal que puede actuar sobre este tipo de bacterias sigue siendo de primera línea la penicilina, pero hay que tener en consideración el historial del paciente, que lo vamos a ver más adelante, que nos va a determinar entonces cuál es el antibiótico indicado de acuerdo al historial del paciente en cada situación. Cuando nosotros tenemos estas situaciones en las cuales podemos actuar, bien sea porque no tengamos el sitio adecuado para hacerlo o que no tengamos el instrumental para hacerlo, pero todo podemos tener a la mano en su consultorio, puedes tener una hoja de bisturí y puedes hacer el drenaje de esta situación, de esta zona, y eliminar los agentes causales en este caso. Aquí entra mucha controversia con respecto a esto porque siempre lo que se va a comentar es, pero ya va, si está infectado, no lo puedo tocar porque el paciente necesita antibiótico para que esto drene. Esto es controversial porque si usted no hace una evacuación de todo el contenido purulento, lo que usted coloque como antibiótico aquí, mientras usted ayude al organismo a luchar por su misma defensa, a eliminar un proceso infeccioso por evacuación de lo que es contenido purulento, va a tener un terreno ganado en cuanto a la evolución de ese caso y de ese paciente. Que no puedo hacer una extracción, una exodoncia porque el paciente le va a doler, sí, le va a doler, pero si en algunos casos es posible realizar la exodoncia, se puede hacer la exodoncia porque estos son los agentes causales que están produciendo este caso. Si usted medica y no hace la extracción de estas unidades dentales, no está haciendo absolutamente nada. Quizás me puedan decir, sí, pero yo puedo medicar en este caso y ver el paciente más adelante y hacer la extracción. El problema es que en estos casos hay dolor. Y como vamos a ver más adelante, esta característica, este cuadro clínico de este paciente puede evolucionar a otra situación en la cual se agrave el cuadro. Entonces, con el simple hecho de evacuar, está ayudando bastante a lo que es la resolución del caso. Otro caso parecido. ¿Y por qué decimos que puede evolucionar a otra situación? Cuando hablamos de procesos infecciosos, tenemos entonces que valorar dos situaciones. Uno, la virulencia del germen y la capacidad que tiene el organismo para resistir a esa virulencia. Si usted tiene una situación en la cual tiene un germen muy virulento, en la cual es sumamente agresivo y que va a producir un proceso infeccioso de manera muy rápida, es posible también que pueda tener un organismo, un ser humano, un huésped, que no tenga la capacidad para combatir ese proceso infeccioso, por lo cual esa evolución de ese proceso infeccioso va a ir en aumento. En estos casos, en estos casos es distinto porque el proceso infeccioso llegó a hueso, hizo una perforación de la cortical e hizo eliminación de tejido blando, e incluso hubo un drenaje a esa piel. Quiere decir entonces que estos cuadros clínicos entran en juego muchas situaciones como pueden ser resistencia bacteriana, puede tener un huésped bastante inmunocomprometido
puedes tener una virulencia marcada de ese germen que tienes a la mano, que tiene como agente causal. Puede el paciente no haber colaborado para que esto llegue a este punto. Hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta y esto nos lo va a dar la historia clínica previa a lo que realicemos como tratamiento para estas situaciones. Si bien es cierto que hay muchas situaciones que pueden ser atendidas por el odontólogo general, como los casos que hemos visto anteriormente, hay otros casos que son un poquito más agresivos y que, dependiendo de la formación de cada quien, pueden quizás o hacerlo, ayudar al paciente para realizarlo o remitir el paciente a un especialista. Estos casos son típicos donde hay un gran aumento de volumen, conociendo la zona anatómica, porque hay que tomar en consideración dónde vamos a hacer una pequeña incisión. Hacemos una evacuación de ese contenido purulento. Lo ideal, sé que en muchos casos no se hace, porque la situación no lo permite, porque el paciente económicamente no puede hacerlo, porque no tenemos los medios, X, Y, Z. Pero lo ideal es que si tenemos un historial de un paciente con procesos a repetición, donde tenemos un gran aumento de volumen, donde vamos a hacer una gran evacuación de este contenido purulento, lo ideal es hacer la evacuación del mismo, tomar una muestra del contenido y hacer un cultivo de antibiograma para determinar realmente cuál es el agente causal que está produciendo este proceso. Esto es un drain conocido como drain Penrose. Esto es látex, donde una vez que hacemos este drenaje de la zona, evacuación del tejido, y hay una gran salida de contenido purulento y previo hemos tomado la muestra para cultivo de antibióticos, lavamos dentro de esta cavidad, esta pequeña incisión que hicimos y colocamos este drain. ¿Por qué? Porque los movimientos musculares, el hablar, el sonreír, el comer, el deglutir, los movimientos musculares alrededor de esta zona anatómica van a permitir, por fricción con el instrumento del látex, que exista un drenaje continuo en la zona. Ese drain lo fijamos a piel y ese movimiento que estamos hablando permite que a través de los días este drain permita que siga saliendo contenido purulento o hemopurulento. En estos casos hay que medicar, por supuesto que hay que medicar. Ya es un caso que escapa al simple drenaje dental y al simple drenaje por boca. Ya es una situación totalmente distinta que sí amerita el uso de antibióticos. Pero repito, siempre y cuando las condiciones lo permitan y el historial clínico de este paciente en específico nos dice que ha recibido antibiótico a través de varios tiempos, varias semanas y no ha ido en resolución, entonces debemos pensar o que no se ha indicado el antibiótico adecuado o que el antibiótico adecuado se indicó pero el paciente no lo tomó o que simplemente existe una resistencia bacteriana. Casos como estos nos ilustra en pensar que la condición de este paciente eh, no ha ayudado desde el punto de vista inmunológico para que pueda ser capaz de detener este cuadro. Fíjense aquí que existe una adenopatía marcada, quiere decir que tiene un proceso crónico y que el paciente no ha sido capaz por sus propios medios de resolver su cuadro infeccioso. Si en estas situaciones, cuando se da drenaje espontáneo, lo más seguro, la evolución que va a tener este caso, es que se consiga este tipo de cicatrizaciones defectuosas porque la fístula sigue presente a través del tejido. Entonces, una cicatriz bastante desagradable para el paciente, que es consecuencia de este tipo de situación. Pasamos entonces, ya que previamente hicimos como una especie de historia clínica del paciente para determinar cuál fue el historial de esa enfermedad, de ese proceso infeccioso, cuál ha sido su evolución, qué medicaciones ha tenido previa, cuánto tiempo duró el tratamiento, cuál fue la dosis que recibió, por qué vía la recibió. Entonces pasamos a los exámenes complementarios. No necesariamente tenemos procesos infecciosos de tipo dental, de tipo de restos radiculares, fracturas coronales, sino que caries importantes, sino que podemos tener casos de fracturas. Y que si no hacemos un estudio previo, un examen complementario, no vamos a determinar realmente la causa que está produciendo este cuadro. Por otro lado, tener en consideración que existen
como sabemos todos, diferentes maneras de tener acceso a los exámenes complementarios, no solamente las radiografías periapicales. Fíjense este caso, una radiografía periapical con una gran zona de lisis ósea donde están comprometidos dos unidades en el sector anterior, pero cuando hacemos la tomografía y hacemos medición, tenemos una lesión que mide 26,2 en su diámetro mayor y 16,5 milímetros. Estamos hablando de casi 3 centímetros con casi 2 centímetros de pérdida ósea. Aquí tenemos como una pérdida total de la cara vestibular, la zona vestibular, y hay una gran perforación de la cortical vestibular en este caso. Cuando hacemos la imagen en 3D, nos damos cuenta entonces que tenemos un cuadro en la cual tenemos perforación de la zona anterior y perforación del paladar. Entonces, no nos quedemos solamente con la imagen periapical, sino que tenemos que hacer exámenes complementarios para determinar realmente la extensión de la lesión que probablemente esté activa. En este caso, es un caso de una supuración activa de mucho tiempo. Prácticamente tenía este paciente casi 2 años con esta lesión. No se había hecho tratamiento endodóntico y era una gran lesión de tipo quística, de origen oncogénico, tipo inflamatorio. Pasando entonces a la estrategia, si es el fondo de esta charla, que son las estrategias que tenemos que tomar en consideración para evitar o reducir al máximo los cuadros de resistencia bacteriana, vamos a basarnos entonces en lo que dice la OMS, que son muy bonitos a la manera de presentarse, pero en nuestra realidad realmente no se cumplen. Programas de control de empleo de antibióticos basados en la asesoría por infectólogos, dependiendo del sitio, dependiendo del tipo de acceso que tengamos a la salud de tipo privada o pública, podemos contar con este tipo de programas que básicamente a la población general no nos llega. Lo que es a las universidades, a lo que es a los hospitales, no nos llega este tipo de controles de tipo general y a nivel mundial. Disponer de guías apropiadas de uso de antibióticos y mapas actualizados, mucho menos. Rotación cíclica de antibióticos, esto se aplica en sobre todo en los casos de unidades de cuidados intensivos, porque son los sitios donde se prueban realmente y se basan los estudios en los cuales se hacen evidente la resistencia bacteriana cuando tenemos este tipo de pacientes que llega a la unidad de cuidados intensivos. Restringir la profilaxis con antibióticos solamente para casos muy bien seleccionados. Eso es lo que realmente debería ser. ¿Cuándo indicar un caso, un antibiótico de tipo profiláctico? Ya vamos a ver más adelante algunos usos que la bibliografía nos dice que debemos hacer, pero que va a depender de nuestro criterio clínico. Y la prescripción diferida de antibióticos, esto es interesante este punto porque se basa en el hecho de indicar antibióticos no profilácticos, no de tipo, sino de tipo terapéutico, un proceso infeccioso que tiene el paciente, nos llega con ese proceso infeccioso, indicamos el tratamiento adecuado de hibridación, drenaje, bien sea por vía dentaria, por vía vestibular o palatina, dependiendo de la zona, y indicamos antibióticos. Estamos en contacto con el paciente. Cuando el paciente 48, 72 horas nos dice que el cuadro ha bajado y lo evaluamos clínicamente y ha habido una resolución del 80% de los casos, suspendemos el tipo de antibiótico. Esta es una propuesta interesante que nos da la OMS. Sin embargo, es contradictorio porque en algunos papers nos dicen también que la prescripción de este tipo, diferida suspensión de tratamiento, no da chance a que elimine completamente la cepa que produjo la lesión y que por efecto contrario da chance entonces a que se produzca una resistencia bacteriana. Em, Volviendo al caso, dijimos entonces de manera específica que debemos utilizar antibióticos únicamente en situaciones y pacientes específicos. Por lo tanto, nuestra historia clínica es importante para determinar qué cuadro tenemos enfrente, si es un cuadro específico viral, fúngico, de tipo protozoario, bacteriano, en qué caso utilizar y qué tipo de antibiótico utilizar. Dice entonces que en caso de cirugías cortas no debería utilizarse antibiótico, depende, ya vamos a hablar más adelante de eso. Por lo otro lado, dice que los esquemas de uso de antibióticos deben ser prescritos cuando tenemos casos de cirugías de larga duración. Ahí estamos de acuerdo en muchos casos. Y sobre todo cuando hacemos osteotomía.
tome en cuenta esto de osteotomía porque cuando, ya vamos a hablar algo de esto, pero les adelanto, cada vez que usted hace osteotomía, el hueso no está expuesto en cavidad bucal, por lo tanto no está expuesto a esa gran cantidad de bacterias. Entonces, si usted invade hueso, por lo tanto debería proteger ese hueso de unas bacterias que originalmente no estaban presentes en ese ambiente. Deben ser considerados como una ayuda farmacológica, no reemplazan la intervención médica, quirúrgica, drenaje, dental, por vía de vestíbulo. No va a ser reemplazado y lamentablemente lo estamos utilizando de un tratamiento que debemos hacer, una intervención de tipo quirúrgica, si vale el caso quirúrgico, pero lo suplantamos por solamente utilizar antibióticos y véngase dentro de 3 días y pues así hacemos un tipo de tratamiento. No es el deber ser. Entonces, el manejo correcto de la carga bacteriana oral a través de la eliminación de los focos infecciosos, el biofilm dental y la adecuada salud periodontal, sumado a técnicas quirúrgicas atraumáticas y menos invasivas, son los principales contribuyentes con las tasas de éxito de las intervenciones. Por lo tanto, son las principales contribuyentes con el éxito de la eliminación de la resistencia bacteriana. Creo que aquí está el centro de toda la charla. Los antibióticos no son capaces de reducir el dolor y la inflamación. Grábese eso. No, yo le indiqué antibiótico porque estaba inflamado. Ojo, estaba inflamado, no estaba infectado. Si hay dolores, porque hay inflamación. Si hay dolores, porque hay inflamación. Si usted controla la inflamación, controla el dolor. Ahora, si el proceso inflamatorio es producto de un proceso infeccioso capaz de producir un gran aumento de volumen con las condiciones de deterioro del paciente, con signos como fiebre, deterioro de su vida habitual y una serie de detalles que tenemos que tomar en consideración, entonces sí puede ser utilizado el antibiótico en conjunto con las técnicas mínimamente traumáticas que estuvimos hablando hace rato. Las extracciones de rutina en pacientes sanos pueden ser ejecutadas sin antibióticos. No es mandatorio que usted haga una exodoncia y diga tengo que indicar antibióticos. Ahora, si la historia clínica de ese paciente te reportó que tenía una enfermedad de tipo crónica, un paciente descompensado, un paciente inmunosuprimido, un paciente que entra en otro tipo de categoría, entonces por supuesto debe ser medicado. La clorhexidina de uso común es un excelente, se utiliza como antiséptico bucal. No sé si la palabra cae como antiséptico en estos casos, pero es bastante efectivo en la eliminación parcial de la flora bacteriana. Pero ojo, lo puedes utilizar como previo a una intervención o previo a un tratamiento que vayas a hacer. Sentate al paciente, hágase un pequeño colutorio con clorhexidina y listo. Eso va a minimizar las bacterias que existen en cavidad bucal en el momento que vayas a hacer cualquier tipo de intervención. Es totalmente lógico. Pero indicar clorhexidina como uso común no es lo ideal, porque la clorhexidina puede inducir resistencia cruzada a los antibióticos. ¿Esto por qué? Porque se ha tenido como en consideración que el biofilm ese espacio biológico conocido como biofilm, o no biológico, sino presente en cavidad bucal, alrededor de los dientes, son capaces de producir resistencia a este uso, a esta clorhexidina en contacto constante con esa zona. Se dice, y esto es controvertido, que la inserción de implantes debe, aquí dice puede, pero en muchos papers te hablan que debe ser acompañada de una profilaxis de antibióticos de tipo corto para reducir el riesgo de fracaso. El fracaso de implantes es multifactorial, desde el conocimiento de la zona, el conocimiento del profesional sobre lo que está realizando, el tipo de material que está utilizando, pero no es que tú vas a evitar un fracaso por utilizar antibióticos, eso no está determinado en ese tipo. Entonces, ojo con esto. Existen consideraciones generales para instalar un tratamiento con antibióticos. Uno, tenemos que, y aquí sí voy con las pautas que quizás ustedes como, que no es una receta de cocina, pero sí hay que tener en consideración. Uno, valorar situación del paciente, historia clínica, ojo con esto. Historia clínica del paciente con todos los detalles que podamos obtener a través de él.
No hay urgencia, es decir, vamos a poner un caso hipotético. El paciente llegó con un dolor en una unidad dental 21, cambio de coloración de la corona, a la percusión quizás un dolor a la percusión horizontal o vertical. El paciente se queja de que existe un dolor de tipo pulsátil y usted con todo ese tipo de características le dice, bueno, esto no es una urgencia, pero sí puede transformarse en una urgencia. Puedo tener una conducta de tipo expectante, voy a esperar a ver qué sucede, o tomando en consideración esta situación clínica de este paciente, procedo a hacer un drenaje de vía dental. ¿Por qué? Porque ya el cambio de coloración, el paciente te cuenta que tuvo un traumatismo dental en esa zona por una caída, ya tú puedes asumir a través también del examen complementario que puede existir una necrosis de tipo pulpar. Bueno, no es una urgencia, pero puedes ayudarlo con un drenaje de tipo dentario. No necesariamente tienes que utilizar antibióticos. Caso 2. Una urgencia con evidencia o sospecha de enfermedad infecciosa grave. El caso que vimos anteriormente con la chica con el aumento de volumen y que hubo necesidad de hacer drenaje por vía de piel, por vía mucosa y por vía dentaria. Entonces, cuando estos tres casos se presentan con cambios de incluso en la ingesta de alimentos, incluso a los líquidos, donde hay fiebre o malestar general, entonces es imperioso utilizar todas las maniobras que tengamos a la mano para a drenar ese contenido purulento y, por supuesto, utilizar antibióticos. Ahí no hay ningún tipo de negación para utilizar un antibiótico, no. Condiciones previas a la antibioticoterapia. ¿A qué se refiere esto? Si yo en la historia clínica el paciente me viene con un aumento de volumen y te cuenta que ese paciente me dice, "Oye, esta condición me ha pasado ya varias veces, yo tengo ya año y medio en esto, se me infecta, me baja, se me vuelve a infectar, tomo antibióticos, vuelve a disminuir, pero por X o Y motivo no puedo hacerme ningún tipo de tratamiento o no me he hecho tratamiento y se presentó anoche, después de 2 años se volvió a presentar el cuadro. Tú tienes entonces que pensar por lo que le está diciendo el paciente, e incluso que te mencione el tipo de antibiótico que te ha recibido, pensar de que ya previamente hay una resistencia a este tipo de antibiótico. Lo ideal entonces en estos casos es tomar una muestra de la zona, hacer un control, un cultivo de antibiograma para determinar realmente cuál es el agente causal que está produciendo el cuadro infeccioso porque o rotar de otra manera, si por ejemplo, te doy un ejemplo, el paciente te dice, ya tengo 2 años y cada vez tomo amoxicilina, tomo Curán y se me quita, y tengo 2 años en esto tomando Curán, ¿no has tomado antibiótico, otro tipo de antibiótico? No, rótalo entonces clindamicina. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de la clindamicina es totalmente distinto a la penicilina. Entonces, o tomas un cultivo de la zona y haces cultivo de antibiogramas, o rotas el antibiótico de manera empírica porque no tienes el conocimiento de que tenga el agente causal. Hablando de instauración de tipo empírica, va de la mano con lo que estuvimos hablando anteriormente y con estos casos donde se presentó el cuadro, hiciste el drenaje dental, no tienes el agente causal, pero necesitas medicar. Hazlo de manera empírica, decimos empírica porque no tenemos el agente típico determinado en un antibiograma, pero sabemos que la cavidad bucal existe una serie de elementos y elementos de tipo bacteriano que son sensibles, la gran mayoría, a la penicilina, pero que en algunos casos, por la historia médica del paciente, es lo que te va a determinar realmente en qué caso utilizar uno, en qué caso utilizar otro. Entonces, debemos identificar el microorganismo, sitio de la infección, factores relacionados con el paciente y el costo del tratamiento. Estos son los diferentes elementos que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a elegir un antibiótico. Vamos a identificar cada uno de ellos. Identidad de microorganismo. Ojo, hay más bacterias en la boca que en el ano. Tenemos que estar claros en esto. Por lo tanto, no podemos indicar tratamientos de medicación de tipo de amplio espectro, aunque sabemos que, aunque hay muchas bacterias mayor en el ano, también tenemos que tener claro que esas bacterias son sensibles a diferentes tipos de antibióticos que conocemos. En nuestra boca encontramos más de 700 especies
y en cada milímetro de saliva pueden encontrar entre 10 y 100 millones de microorganismos. Eso tenemos que tomarlo en claro, cuenta. Cuando hablamos de osteotomía, retomo esto porque si considero esta afirmación y yo tengo un hueso cubierto por mucosa intacta y yo hago una pequeña incisión para realizar una extracción de un tercer molar, un diente retenido, o tuve que hacer un tipo de corte óseo, ya toda esta cantidad de bacterias me están invadiendo una superficie ósea que estaba totalmente virgen. Por lo tanto, produciendo, estoy introduciendo una serie de contaminantes a esa zona. Sitio de la infección. Eh, Aquí voy a tocar un punto que tiene que ver algo que voy a nombrar más adelante, que tiene que relacionar, o que se relaciona con los visitadores médicos. Cuando nosotros hablamos, y ustedes van a ver, no sé si lo han visto, me imagino que sí, que una opción de alergia a las penicilinas son las cefalosporinas. Sin embargo, las cefalosporinas pueden dar reacción cruzada porque la composición química de una y otra son muy parecidas. Pero, ¿qué sucede con los visitadores médicos? Aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Las cefalosporinas de primera y algunas cefalosporinas de segunda generación actúan en cabeza y cuello. Grábense esto. De elección, cabeza y cuello, primera generación. Ahora, sobre todo nosotros que manejamos lo que es la cavidad bucal, típicamente primera generación. Hoy tenemos hasta 4 y 5 generaciones. Entonces, el visitador médico que te va a tu consultorio y te dice, doctor, mira, aquí tengo esta tableta de tercera generación de cefiximina, cefixima, cefdinil, o algún tipo de ceftriaxone que es efectiva para los procesos infecciosos en cavidad bucal y usted no tiene ni la mínima idea de cuáles son las generaciones que van a utilizar en cavidad bucal, usted está actuando de ayudando al visitador médico, que es su trabajo vender o hacer que se venda el producto, pero tiene que tener la capacidad de entender que tu mecanismo de acción, tu radio de acción es este. Tú no tienes que ver nada ni con segunda ni tercera, mucho menos con cuarta y quinta generación. Igual que los aminoglucósidos, no tienes nada que ver con cavidad bucal. Entonces, a eso decimos cuando nos referimos al sitio de infección, a menos que por un cultivo o un antibiograma usted consiga un bastón negativo o un tipo de bacteria que tenga que ser sensible o sea sensible a cefalosporina de segunda, tercera, cuarta o quinta generación. Es la única indicación. Pero de manera general, actuamos siempre en la primera y quizás en algunos casos de segunda generación. Eh, Las estrategias que habla también, de lo que estuvimos hablando hace rato, de la OMS, una formación continua, ellos sugieren, sí, y es válido, una formación continua sobre el caso de antibióticos. Estar siempre pendiente de las diferentes estudios que se hacen en referencia a los casos de procesos infecciosos, sobre todo lo que nos compete a nosotros de cavidad bucal. Controlar campañas de publicidad de la industria farmacéutica, eso ya lo hablamos, eficacia del tratamiento y comodidad posológica. Esto es importante y esto también estoy totalmente de acuerdo con ello. Para cuando vayas a medicar un tipo de antibiótico o cualquier medicamento que vayas a indicar, tienes que tomar en consideración la comodidad posológica, la vía de administración, la dosis, el sabor, sobre todo si estamos hablando de niños, la presentación, igual caso de niños. No es igual un niño que le des una cápsula a que le des un jarabe o gotas. Intervalos y duración del tratamiento. No es igual que tú indiques un tratamiento cada 12 horas y el paciente se le indique, si a las 2 de la tarde tómese el antibiótico y luego se lo toma a las 2 de la mañana. Nadie o muy pocas personas se levantan a las 2 de la mañana a cumplir tratamiento. Cuando tengamos tratamiento sobre todo las penicilinas de tipo amoxicilina clavulánico de 1 gramo, el eh, nombre comercial Curán, indícalo 9 de la noche, 9 de la mañana, independientemente de la hora en que hayas indicado o ha hecho el tratamiento que hiciste en tu consultorio. Porque es más fácil el paciente tomárselo a las 9 de la noche y levantarse a las 9 de la mañana y tomárselo a que pararse de madrugada y administrar.
De manera, ya para terminar, de manera de resumen, podemos decir que usar el antibiótico cuando sea estrictamente necesario. Usar el antimicrobiano apropiado para el huésped. Estamos hablando en el caso de la cefalosporina o la clindamicina en caso específico. Usar la dosis adecuada, usar la vía adecuada, tratar por el tiempo apropiado, usar idealmente la gente de espectro más específico, no de amplio espectro, y que sea un producto menos tóxico y con efectos adversos e interacciones mm, que sea de menor efecto tóxico. Y otra cosa importante, y por ser el último, no ser menos importante, es que no te guíes por la parte farmacológica comercial, que hay un antibiótico muy bueno de un laboratorio excelente. Aquí entramos también en controversia con los genéricos y con los productos de marca. Pero hay pacientes que indican un tratamiento, se produce resistencia bacteriana, no porque lo utilizaste mal, sino que estaba bien indicado, pero el paciente por efectos económicos no pudo mantener el tratamiento. Entonces hay que tomar en consideración también el costo posible. Por otro lado, hoy en día no se justifica que usted, por las redes, por las condiciones que tenemos de tantos avances que tenemos, estas son dos aplicaciones, una aplicación que yo recomiendo mucho, es gratis, la tenemos tanto para adultos como pediátricos, como para niños, sobre todo en niños. Primero, que vamos a utilizar el medicamento real, adecuado, vamos a conocer las interacciones, porque todo eso te lo da las apps. Vamos a saber la dosis exacta, vamos a saber la presentación, si es vía oral, vía la que esté presentada de este tipo de producto, si ya conocemos el agente activo y que es gratis. Te inscribes gratis, te registras gratis y la puedes manejar en tu teléfono hoy en día con dosis exacta. Eso nos brinda a nosotros, primero, la seguridad que estamos actuando sobre medicaciones bien establecidas, con un rango de seguridad bastante importante, y que tenemos la seguridad para nosotros de que estamos indicando la medicación a la dosis exacta. Y por otro lado, te eleva a ti como profesional, no te guías como fulanito me dijo que utilizara a esta dosis, pero no me acuerdo la dosis, sino que ciertamente con una aplicación de este tipo la puedes tener a la mano y eso no te quita ningún tipo de valor porque estés buscando una dosis. Los pediatras lo hacen mucho, porque no lo podemos hacer nosotros. Está a la mano y la podemos utilizar. Bueno, quedo abierto a sus preguntas y muchísimas gracias por su atención. ¿Aló? ¿Aló? Doctor, muchísimas gracias por su valioso aporte que nos ha entregado esta tarde-noche de capacitación. De esta manera estamos llegando a la parte final. Más bien quería pedirle, por favor, si nos puede acompañar con un mensaje final para todas las personas que lo estamos escuchando. Y sobre todo en este caso, ¿qué nos podría recomendar a las personas que tal vez desconocemos esta área del cuidado bucal para evitar este tipo de infecciones? Ok, vamos primero con el gremio, con todo lo que es la parte tanto de estudiantes como profesionales. Todos tenemos en nuestra formación, siempre hemos visto pacientes tanto en la universidad como en nuestra consulta pública o privada. Por lo tanto, nosotros somos los más indicados para o ayudar a un paciente o a contribuir que esta situación en la cual la resistencia bacteriana va en aumento, nosotros seamos capaces de aumentarla, disminuirla o eliminarla. Entonces, la educación es base tanto para el paciente como para nosotros mismos. Eso por un lado. En cuanto al público en general, no se automediquen. Yo creo que el mensaje principal de esto es no automedicarse. Muchas veces en la familia algún paciente, miembro familiar tuvo una infección, le sobraron unos antibióticos y de pronto él tuvo otra infección, pero no era el germen adecuado por desconocimiento y a él le hizo bien, a mí me tiene que hacer, a mí me va a hacer igual. Y no es así porque cada organismo es distinto, cada proceso infeccioso es distinto, cada capacidad de respuesta del organismo es diferente. Entonces, lo ideal es búsquense un profesional, no se automediquen y sigan las indicaciones de ese profesional.
Muy amable doctor, ¿cómo no deberíamos tener siempre en cuenta que la automedicación puede concurrir a riesgos y problemas más grandes, como bien había expuesto en su momento durante la charla con estos casos clínicos en los cuales cuando no se pudo atender a tiempo con el especialista? Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por su valioso esfuerzo que estamos haciendo en este momento en conectarnos sobre todas las situaciones que estamos atravesando en el país. Que tenga una muy Así. buena noche. Esperamos poder contar con su participación en futuras ocasiones. Totalmente a la orden y gracias de nuevo a todos. Bien, queridos amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro cuarto día de capacitación. Tuvimos el gusto de compartir esta última charla con el doctor Eduardo Alvarado con el tema que pudimos apreciar sobre las estrategias para la minimización de la resistencia a los antimicrobianos en odontología. Pudimos observar las complicaciones que conlleva no tratar sino atenderse a tiempo de la mano del doctor Eduardo. Nos vamos a poder mantener contactados con ustedes con respecto a las charlas de el día de mañana. Esperamos no tener complicaciones con los cortes de energía eléctrica con nuestros expositores para poder cumplir así nuestro cronograma establecido. No siendo más, quería agradecerles por su valioso esfuerzo que están haciendo y conectarse en este momento. También a las personas que nos verán en las grabaciones que estamos dejando dentro de nuestra aula virtual para todas las personas que se están optando por su certificado de aprobación en este sexto Congreso Internacional de Odontología. Escríbanos también en nuestra caja de comentarios si desean tal vez realizar algún taller práctico teórico dentro de las áreas de odontología que hemos abordado o es de su interés que la podamos realizar con la finalidad de mejorar sus habilidades para un correcto y mejor atención a los pacientes. Recordemos que el servicio está ante las demás personas y esto nos traerá como consecuencia, como no, réditos económicos para nuestra vida profesional y personal y también con nuestra sociedad. No siendo más, quería agradecerles por su valioso aporte que han tenido durante esta noche de capacitación. Nos estaremos viendo el día de mañana a partir de las 17 horas con nuestros expositores que teníamos programados. Se despide de la cabina de transmisión de Levens Capacitaciones, Byron Cajamarca. Que tengan todos ustedes una muy buena noche.